Ante la actual implosión del mal llamado sistema de salud, te proporcionamos información para autogestionar las lecciones que tu conciencia te brinda en tu fisiología. Si podemos servirte de algo, los datos de contacto están en la descripción. Diabetes. Bueno, en esta oportunidad obviamente vamos a abarcar algo grueso, salado, que muchísima gente tiene, como es la diabetes, que es esa afección que los médicos dicen crónica, que se produce por la pérdida de la capacidad de nuestro páncreas de producir insulina. La insulina, que obviamente es esencial para el transporte y la absorción de la glucosa y por tanto para proporcionar energía para el cuerpo. Esto es muy importante porque obviamente al no absorberse la glucosa se produce hiperglucemia en la sangre. Existen 3 tipos en general de diabetes, 1, 2 y la mellitus gestacional. Pero esto hay que entenderlo desde el lugar que importa, porque técnicamente es una constelación de conflictos que tienen que ver con resistencia y asco en cierta medida. Hay que entender que en la fase del conflicto activo sube la glucosa en sangre por falta de insulina y se produce lo que llamamos entonces en conflicto activo, en simpaticotonía, hiperglucemia. Pero en vagotonía, en fase de reparación de este conflicto, el nivel de glucosa recupera lentamente la normalidad, como siempre pasa. En la fase de la crisis epileptoide, que se produce una vez iniciada la fase de reparación o de recuperación total, produce una subida de la glucosa de nuevo, seguida de la recuperación de los niveles, entre comillas, normales, porque ese es un gran dilema de la medicina, que es una ciencia, si es que es una ciencia, estadística en la realidad. Y obviamente esto puede pasar en algunos aspectos en forma brusca en la noche, como le ha pasado a muchas personas en nuestras consultas multitudinarias. En el caso de la diabetes insípida, se produce hipoglucemia en la fase de simpaticotonía o del conflicto activo y en la recuperación, en vagotonía, con una recaída de hipoglucemia en las crisis epileptoides. Pero ¿cuál es el sentido verdaderamente profundo, biológico, cuántico, miren lo que les digo, de la diabetes? Es en el fondo evitar que el azúcar, la dulzura tal vez, si podemos decirlo así, que es considerada peligrosa de alguna manera, entre en mis células, a mi ser más profundo, inclusive dentro de mis células. La insulina es la llave que abre la célula para que penetre en ella la glucosa. También produce una frialdad y una separación en muchas de las relaciones. Obviamente, el amor y lo dulce tienen una estrecha relación, no hay ninguna duda. El niño, por ejemplo, en algunos casos disfruta con el dulce
porque está en ese periodo de su vida en que necesita mucho amor y entonces disfruta totalmente de lo dulce. Y en un adulto con carencias afectivas tenderá a darse un gusto con un dulce o con la comida en general, intentando en general también compensar aquella carencia afectiva. Hay que comprender bien en profundidad que el asco es una función que nos permite detectar y rechazar el mal alimento. Miren lo que les digo, los conflictos que se relacionan son el de asco, que es a un tono más bien femenino, y el de resistencia, que es a un tono más bien masculino. Cuando algo en general nos da asco, el cuerpo reacciona bajando la insulina en la sangre, lo que impulsa a comer más, ya que a las células le falta azúcar para funcionar. La resistencia, como decíamos antes, es masculina porque el hombre debe aguantar más tiempo sin comer, en general ancestralmente. Cuando caza, mantiene la insulina en sangre porque debe resistir. Miren lo que les estoy diciendo, esto es sumamente importante. Pero el conflicto, esa constelación de conflictos, de asco y de resistencia, el conflicto femenino de asco es un conflicto de impedir en general la penetración de algo real o tal vez simbólico, por ejemplo, yo qué sé, les podría decir la intolerancia a los inmigrantes o a los diferentes, a los de la otra raza y mucho más. El conflicto masculino de resistencia permite sobrevivir, pero nos deja totalmente aislados, nos aísla de los demás. La diabetes está ligada en general a la dulzura, como decíamos, al azúcar, a la ternura. Cuando es percibida como un peligro, para mí, tenemos que comprenderlo, por ejemplo, en el caso de hombres que recuerdan que hasta los X años, 2 o 3 años, fueron cuidados por sus tíos. Obviamente se le negó el afecto de los padres porque sintió que no lo querían. La dulzura de mamá era entonces, en aquel momento, un verdadero peligro. Y esto hay que entenderlo muy, pero muy bien, porque estamos hablando de una de las cosas más complicadas de la actualidad y un gran negocio, tanto de los hombres de blanco como, obviamente, de la industria farmacéutica y de todos los curros que hay detrás, también de la fabricación de alimentos. Todo esto es fantástico. La diabetes en general tipo 1, el que se maneja más bien por el lado masculino de la corteza cerebral, no se envía, o podríamos decir en algún aspecto eyacula, insulina y por lo tanto no llega a la célula. Miren lo que les digo, debo resistir porque hay un peligro. Por supuesto, no quiero que entren en el amor dentro de mí, o tal vez la ternura es peligrosa en mi actualidad o para mí. El amor es tóxico o peligroso de alguna manera. Hay que analizar muy bien. Por ejemplo, puede haber habido en mi genealogía tocamientos sexuales, familiares
que te quieren, pero que también te pegan muy duramente, y problemas complejos que me llevan a una diabetes de tipo 1, porque el amor es tóxico para mí y obviamente es peligroso ese tipo de amor. La diabetes tipo 2, el lado femenino del cerebro, miren lo que les digo, la insulina está disponible, pero la célula impide su penetración. Esa es la diabetes 2, miren lo que les digo. Por eso es femenino en general. A menudo estas personas son acumuladores de energía, tienen la necesidad de acumular energía y son generalmente hiperactivas. Es muy poderoso. Casi siempre, como decimos en otro aspecto, la diabetes implica la casa dividida en dos partes, por aquello del diabet, ¿verdad? Bet es la segunda letra del alfabeto hebreo, que significa la casa, y di quiere decir de dos partes, diabet es dividido en dos partes. Y obviamente el cuerpo también es dividido por dos, puesto que mi cuerpo es mi casa, pero mi corazón es mi casa, y entendamos cómo viene la cosa. Puede ser también mi casa, mi país y mi tierra, que es una extensión de mi cuerpo, de mi lugar donde habito. Cuando otras personas entran en mi casa y no me toleran, o no los tolero yo, por supuesto, me aíslo o me aíslan. Yo resisto en cierta medida. Está asociado en muchos casos a la soledad de aquello que algunos llaman los corredores de fondo, que es masculina y que implica resistencia. Hay que correr y no se puede parar. Las relaciones complejas, distantes, frías, dentro del clan o de la sociedad, obviamente producen aislamiento, y es esto lo que tenemos que buscar y analizar. Existe cierta noción de impotencia en muchos aspectos, muscular y en otros casos psíquica, puesto que hay un enfrentamiento con una cierta autoridad, sin importar si esa autoridad es la policía o mi padre o el país a lo que yo me resisto en realidad. Quiero dulzura, pero recibo totalmente lo contrario de alguna forma. Es un conflicto que cuando se encuentra activo es de resistencia a la autoridad abusiva que hace cosas repugnantes. Miren lo que les digo, atento porque aquí hay muchas cosas y debemos de tener claro que la insulina representa y es un sinónimo de la autoridad. Esto es muy importante de comprender. Decenas de personas en nuestras charlas han sanado lisa y llanamente, directo, entendiendo esta historia cuando la explicamos, y entonces ubicaron la autoridad como un chico que recuerdo me dijo: mi padre se fue de casa, pero obvio él es doble cuántico de su padre y la separación es muy poderosa. La diabetes insípida en realidad tiene la función de eliminar un líquido que es peligroso para nosotros. Miren lo que les digo, en una situación, por ejemplo, de supervivencia ligada a la madre o la parte femenina, hay que deshacerse de un
entre comillas, tóxico veneno, real o simbólico, inoculado en nosotros. Palabras, por ejemplo, muy duras que manchan en una memoria o un conflicto muy poderoso de todo el clan. Es muy importante comprender todo esto para poder comenzar a sanar la diabetes.